es Víctor Mariano Hernández, pero todo el mundo me conoce por Mariano. Eh, Usamos siempre el segundo nombre porque mi papá, somos tres varones y mi papá nos puso Víctor a todos. Entonces en mi casa cuando decían Víctor era mi papá y nosotros nos acostumbramos con el segundo nombre. Yo nací en Jimaní, pero ahí duré muy poco. Mi papá y mi mamá son de Santiago. Vinieron a Santiago, mi papá era médico y estaba de pasantía en Jimaní. Y luego a él lo nombraron en Puerto Plata. Y yo me siento puertoplateño, porque toda mi infancia y mi niñez fue en Puerto Plata, de cuando no había malecón, que la calle terminaba en el mar, y, y nada, y como dice un amigo mío, todos los puertoplateños salimos artistas, porque en una calle tú puedes ver por la mañana el amanecer y en la tarde el atardecer en la montaña, el amanecer en el mar y el atardecer en la montaña. Vine a Santo Domingo a estudiar arquitectura eh, y estudiando arquitectura en la UAS, cogí fotografía en la Escuela de Arte de la universidad, paralelo con arquitectura. Porque siempre me decían los muchachos, para los seminarios y cosas, busquen a Mariano que a él que le salen las fotos bonitas. Y ahí fue mi interés de la fotografía. Yo me casé muy joven y mi primera cámara, como yo siempre digo, la compré cuando nació mi primera hija, que era para yo hacerle fotografía a ella, pero después me fue interesando. Entonces comencé a interesarme más y comencé a asistir a casa de teatro que se reunía jueves 68. Pero jueves 68 se dividió y ahí nació Fotogrupo. Y ya yo soy miembro fundador de Fotogrupo, estamos hablando del 78. Y participé ya, mi primera exposición fue colectiva con el inicio de Fotogrupo en esa vez. Y nada, yo dejé la carrera después que nació la hija mía y su mamá y ella se fueron a Estados Unidos. Entonces yo de nuevo seguí la carrera, pero en la UCE. Yo terminé en la UCE y por cosa de la vida, yo cuando termino la carrera, yo me mudé a San Pedro, vuelvo a Santo Domingo, entonces me llamaron para un proyecto de fotografía, comencé a trabajar en una publicitaria, Berger Peña, que trabajé muchos años. En el año 90 yo fui editor del Listín y de Última Hora, y un momento llegó que yo dije, pero yo soy arquitecto, pero ya no me devolví. La pasión mía del carnaval nace precisamente en el 83. En 1983 se reanudan los desfiles de carnaval en el Malecón, el desfile nacional. Esa fecha la tengo precisa porque ahí fue que antes se había suspendido los desfiles y en ese año se reanudó. Y yo hice fotografía en el 85, gano el concurso que se llamaba, primer concurso nacional de fotografía de carnaval. Yo gano el primer lugar, luego junto con Wilfredo García, que considero que fue mi profesor, aunque yo me considero autodidacta, en ese tiempo no, bueno, yo tomé clase con Luis José Pimentel, que daba clase allá en la Escuela de Arte de la Universidad de la UAS, y otro curso con Wilfredo. Y tuve la suerte de que tenía un tío que vivía en España, y cuando él supo que yo me interesaba de la fotografía, me comenzó a mandar muchísimos libros, como la enciclopedia Life, la enciclopedia de la Kodak, y así ese fue mi primera fuente y mis inicios en la fotografía. Como le dije, mi primera exposición individual fue en Hugo sobre el Teatro Gayumba.
pero me brinqué. Cuando yo gané el primer concurso nacional de carnaval, de fotografía de carnaval, ahí me llamaron para participar en un libro que se llama Carnaval en Santo Domingo, de Manolito García Arévalo y José del Castillo, con fotografía mía y de Wilfredo García. Yo me sentí bendecido por eso, porque imagínate mi fotografía al lado de mi profesor, que admiraba muchísimo. Y entonces, cuando tuve ese libro en mis manos, que veo el libro, veo que yo había fotografiado casi todos los personajes del carnaval dominicano, pero en el malecón. Entonces ahí fue que yo comencé el peregrinar de querer fotografiar todos los personajes del carnaval dominicano, pero en su entorno. Entonces el primer lugar que fui fue a Cabral. Recuerdo que me iba a juntar con Dagoberto. Dagoberto no aparecía, pero yo estaba allá. Tenía un miedo grandísimo porque con los fuetes, aunque no le dan a uno, pero uno es nuevo con temor. Y ahí fue que hice mi primera amistad con un carnavalero, que fue Temo, que en paz descanse. Y nada, y ya comencé a ir a Santiago, que a La Vega, que a Elías Piña. Comenzando, me gusta, y el que ve mi libro, Carnaval Popular Dominicano, ve unos personajes que mucha gente dice, y eso es aquí, República Dominicana. Me gusta fotografiar como esos personajes que están allá escondidos y que mucha gente lo encuentran horroroso y no le gusta. Entonces nos vi en el 89, me invitaron con una exposición de fotografía de carnaval a Santiago de Cuba, al Festival de la Cultura Caribeña. Y ahí fue que comenzó mi peregrinar entonces en las islas del Caribe a fotografiar los carnavales del Caribe. Porque cuando yo presenté esa exposición, el Festival de la Cultura Caribeña, van personas de todas las islas. Y entonces me invitaron para ir a Curazao. Después de Curazao fui a Martinica, a Trinidad y Tobago, a Haití, a Cuba. He regresado varias veces, a Santiago de Cuba, que he ido a otros carnavales en Cuba, pero ese es como el más. A Puerto Rico, al carnaval de Ponce y al de Eloísa. Y ese peregrinar mío de los carnavales, mi interés ha sido siempre como buscar los personajes que se repiten, o sea, los personajes icónicos que tienen visibilidad en todas las islas y también los que son diferentes, la diferencia que hay entre todas las islas. Como siempre dicen, el Caribe somos todos hermanos, pero somos tan distantes porque uno, bueno, cuando yo comencé a ir a Curazao, me sentí en otro mundo totalmente diferente. Y por decir así, por ejemplo, aquí Roba la Gallina, el personaje de un hombre con unos senos grandes, una nalga grande. Entonces, en Cuba tú encuentras la culona, que es con otras características, pero es el mismo personaje, que es un hombre con una teta grande y una nalga grande. En Puerto Rico, entonces, hay una que le dicen las locas, que también es lo mismo, una mujer, un hombre vestido de mujer y así. Y ese ha sido mi interés de ver esos personajes que se repiten. Por ejemplo, aquí en Cotuí tú encuentras un platanú con hoja de plátano y ese personaje idéntico a sí mismo, tú lo encuentras en Trinidad y Tobago, en Guyana, que yo estuve, lo encuentras pero idéntico, que tú crees que lo trajeron de allá. Por ejemplo, en Ponce, en Puerto Rico, la característica de la careta son 5 chifles, que es igual que el de aquí. En Loíza de Puerto Rico tú encuentras los diablos de allá de Loíza, los vejigantes,
y entonces lo encuentra casi igualito en Cabral con los cachúas, que son con una ala como de murciélago, lo único la careta que es diferente. Y así ha sido. Entonces, después de eso, ya yo he ido evolucionando en ese sentido y más o menos tengo la historia, vamos a decir, desde el 83 hasta la fecha de los carnavales. Ya muchas veces, ahora el año pasado yo estuve en Barranquilla, en Colombia, y en el carnaval. Y yo me decía, ¿qué yo hago aquí? Pero cada vez que yo veo que sale un personaje nuevo aquí en República Dominicana, olvida la coquillita por ir a... Entonces, eso es más o menos en el carnaval que hablo. En los años 80 también yo pertenecía al grupo de la generación del 80. Yo era de los pocos fotógrafos que había y comencé a fotografiar las obras de los pintores. Yo conocí a Honorio Montás, que hacía eso con, bueno, con Guillo Pérez, con Papo Peña, con los pintores de eso, Elsa Núñez, era que fotografiaba. Y aprendí con él, después hice un curso de un fotógrafo de Reina Sofía que vino aquí, hice un curso de cómo fotografiar las obras de arte y me especialicé en eso también. Y esas son las dos corrientes de la fotografía que he mantenido, el fotografiar las obras de arte y el carnaval. Pero, como le dije yo, en el 90 fui editor fotográfico del Listín Diario y Última Hora, aunque solamente fue en el año 90 que trabajé. Y entonces ahí conocí a Marcio Peña y a Robert Flores. Y en los años 90 para mí marcó la moda. La moda, bueno, todos los modistas dominicanos en ese tiempo yo los fotografié. Inclusive llegué a ir a la Semana de la Moda en París por mucho tiempo, a Nueva York, a Puerto Rico y así. Los años 90 marcaron para mí la moda. Después, en el 2000, yo abrí un estudio. Ya los hijos estaban los tres en la universidad, había que buscar más dinero. Y entonces me dediqué a las bodas, a lo social, por mucho tiempo, hasta el 2012 que ya cerré el estudio. Pero la corriente mía que ha persistido siempre ha sido el fotografiar las obras de arte y el carnaval. Mira, hay muchas corrientes de la fotografía. Hay muchos que les gustan hacer la fotografía, llevarlo a un estudio, hacerlo. Yo lo hago, no te digo que no. Pero me gusta como la espontaneidad. No cohibir a los carnavaleros a que hagan una cosa que yo le mande. O sea, para tratar de fotografiarlo espontáneamente. Yo digo que mis fotografías de carnaval son retratos porque muy pocas veces sí hago amplio para que se vea el entorno, pero trato de fotografiarlo como retrato para mantener, yo digo, para mantener y para la historia, porque mira, el libro mío, Carnaval Popular Dominicano, ya hay casi, bueno, no sé cuánto ya han muerto, pero ya se mantiene ahí el recuerdo de ellos, con esa fotografía. Yo siempre trato de buscar a los primeros, a los lugares que he ido, trato de buscar siempre a los pioneros del carnaval, a los que son más viejos, para preguntarle cómo ha sido la evolución y esas cosas. Claro, bueno, como le dije, mi profesor fue Wilfredo García. Wilfredo García en ese tiempo sí había ido, ya había incursionado en Cabral, como en Montecristi, y en algunos pueblos había ido a fotografiar.
y yo le seguí los pasos. Te quiero decir que en esos tiempos, en los años 90, por ejemplo, a Cabral, yo era el único fotógrafo. Después, cuando las reuniones que hacíamos de fotogrupos, que yo mostraba la foto, ahora ya van 50 o más. Y igual que a Elías Piña no, porque es más lejos, pero igual ha sido con Cotuí, que en Cotuí yo tengo una amistad con Juanpa, que es de Cotuí. Esa historia es bien interesante porque en el 2004 yo lo fotografié en el Carnaval Nacional, aquí en el Malecón, y él vio que yo hice tanta insistencia a fotografiar, que él me acercó y me dijo, yo quiero de esa foto. Y yo le di mi teléfono y él fue al estudio, es cuando eso yo tenía el estudio. Y él vio las fotos, le gustaron, yo le vendí algunas, pero yo le dije, mira, yo he ido muchas veces a Cotuí y entonces yo tenía unos álbumes cuando eso era negativo, yo hacía unos álbumes con los mosaicos de las fotos que tomaba. Y cuando le muestro el álbum, nos dimos cuenta que yo tenía 10 años fotografiándolo, inclusive en Cotuí, no nos conocíamos. Y así ha sido con muchos otros personajes. Cuando comencé, como que fui al primer desfile, me encantó. En ese tiempo yo hacía mucho zoom in, zoom out, barrido, los colores, y era una emoción fuerte. Después ya no, ya entonces me concentro más en, como le dije, de mantener el personaje para que se conozca ese personaje. Eh, ma- eh, muchos fotógrafos me dicen, pero realmente yo no tengo conciencia de eso, de que mucha gente sigue mi estilo. Yo tengo un estilo, como soy de formación de arquitecto, siempre trato de mantener la composición, las cosas, pero esos son eh, que tú lo haces y te sale espontáneamente. Y siempre trato de buscar como una visión diferente. eh, Eso lo aprendí de Wilfredo, que él decía, cuando usted vaya a fotografiar, nunca lo haga a la altura de tu cabeza. Usted se abaja o se sube y va a salir una imagen diferente. Muchas personas me preguntan, ¿cuál es la cámara mejor? Yo digo que la cámara mejor es la que tú te sientes mejor. Yo he usado Nikon toda la vida, pero no es porque yo me lo he impuesto, sino, bueno, Nikon tiene la facilidad de que los lentes siempre tuvieron la misma montura. Hay otras marcas que han cambiado montura, entonces cuando tú comprabas una generación tenía que cambiar lente, todas las cosas, pero Nikon mantenía la montura, aunque los lentes viejos no tuvieran las mismas funciones con la cámara nueva. Eh, pero nada, o sea, Nikon, Canon, Olympus, Sony, eh, es con la que tú te sientas mejor y que tú la domines, porque eso es como tu visión, una parte de tu cuerpo ahí. Eh, Mucha gente, ay, que mira qué chulo sale esa fotografía, ay, que la cámara. No, yo, con la cámara es fácil porque todo el mundo tiene un celular, hace fotos, pero yo le digo a cualquiera, dale un lienzo, pintura y pincel a ver si va a ser una obra de arte o va a ser una pintura memorable. Es lo mismo, o sea, tiene que tener conocimiento. Y yo lo que digo siempre que tú tienes, o sea, leer, que cuando tú tienes la cámara ya el conocimiento te sale espontáneo. Claro, a veces hay técnicas que tú tienes que irla corrigiendo, pero ya con el tiempo sale. Bueno, hay muchas, eh, pero de los
que yo me siento más fue el reconocimiento que me hizo el Ministerio de Cultura, nombrándome como el fotógrafo del Carnaval Dominicano. Y cuando estuve en La Habana, en Cuba, a mí y a Mario Picayo, que Mario es cubano, no vive en Cuba, vive en Estados Unidos. Pero yo lo conocí aquí en el 1990, porque trajo una exposición de fotografía de carnaval en la galería de Vidó. Y yo lo conocí. Y después siempre mantuvimos la conexión porque él tenía la misma pasión que yo de ir. Y en ese entonces, en La Habana, nos nombraron a nosotros los cazacarnavales. Eh, y eso ha sido una satisfacción muy grande. Y bueno, en la Universidad de Houston también me hicieron un reconocimiento que por darle vida al carnaval. Y nada, no, todo eso, como yo digo, todo ha sido fortuito, no ha sido planificado, ha ido evolucionando y, y haciendo. Cuando yo tenía el estudio, sí tengo que decir, que yo le decía a mi esposa, que era mi secretaria, yo le decía, mira, en febrero, la boda, aunque sea una boda bien grande, no la coja porque yo estoy en carnaval. Y ella siempre me decía eso, que, que la familia me perdía en carnaval. Me siento orgulloso de eso. Y como yo le digo, una vez una persona me dijo, pero tú crees que tú eres el único que hace mejores fotos de carnaval que si yo, que yo. Mira, yo no sé si yo soy el único o que hago las mejores fotos de carnaval, pero el honor que yo tengo es que a todos esos pueblos fui yo el primero que fui. Y que después de mí comenzaron a ir a los pueblos a fotografiar los carnavales. Ahora hay cantidad de fotógrafos que siguen el carnaval. Pero en ese tiempo, bueno, en el 86, que yo hice mi primera exposición sobre el carnaval dominicano, esa fue la primera exposición solamente dedicada al carnaval. O sea, había, como te mencioné, Wilfredo había hecho exposiciones que tenían fotografía de carnaval, quizá Domingo Batista tenía otra, pero la primera solamente de fotografía de carnaval, esa fue la primera. El impacto que pueden tener mi fotografía es, como te digo, que la gente lo vea y que descubra personajes del carnaval que no son tan visibilizados. Tú sabes que hay un problema ahora con con los que se llaman cristianos, la iglesia cristiana, de que dicen que el carnaval es satánico, que es todo lo contrario. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, en la romana, las autoridades, el síndico, decía que eran cristianos y suspendieron el carnaval porque decía que eso era malo. No se dan cuenta, por ejemplo, en los negros de la joya, hay un carnaval que se llama Carnaval Sin Marrón porque es en Semana Santa. Y tú sabes, está ligado con herencia africana del inicio de la primavera, que es cuando se comienza a cultivar la tierra. Y el carnaval, el origen, porque ya esa tradición se ha perdido. Pero el origen de esa tradición era que el dueño del conuco iba a las tierras de madrugada, hacía unas oraciones y cosas para tener buena cosecha y dedicarle a Dios la cosecha. Se disfrazaba y daba vueltas por todos los alrededores para espantar los malos espíritus. Y luego, al final, volvía al conuco y quemaba el traje y esa ceniza la esparcía por el conuco. O sea, es un acto totalmente religioso y dedicado a Dios. No es
O sea, no es satánico, no es nada con el diablo ni nada. Y, como dice Dagoberto, el diablo de la Vega, que el diablo cojuelo porque cojea, es una sátira al diablo, no es una veneración al diablo. En ese sentido, te voy a mencionar una anécdota que yo hablo mucho de él. Él murió ya, era papo de San Carlos, que se disfrazaba de indio. Esa comparsa de indios era de los años 40 y se vienen disfrazando que, contrario ahora, cuando eso había muchas películas del oeste, se disfrazaban de indios sioux, de indios norteamericanos, no de taínos, como que son los autóctonos de aquí, de la isla. Entonces él caminaba ya, cuando ya yo lo conocí ya bien viejo, caminaba con un bastón que tú creías que se iba a caer, caminaba así. Pero cuando él se disfrazaba de indio, mira, él desde el obelisco Macho hasta la Máximo Gómez, lo caminaba y bailando, y bailando. Y inmediatamente él salía, se quitaba el traje y había que darle su bastón porque no podía caminar. Y uno le decía, papo, pero ¿y cómo es que tú haces eso? Y dice, no, es que cuando yo me pongo el traje, el indio se me sube, se me sube. Y esa es, o sea, la identidad de muchos carnavaleros, cuando ya se disfrazan, asumen ese error, que es, o sea, ya se transforma totalmente. Y, y quiero decirte que mucha gente, cuando no tiene dinero, empeñan hasta la cama, la nevera, la estufa, para poderse hacer ese traje. A veces traje muy costoso, otras veces no, pero es así. Es una pasión que ellos mismos ni se le explica. Y como yo, que, que siempre digo, ya, este va a ser mi último carnaval, pero de que me dicen que hay un personaje nuevo, no tengo que ir a fotografiarlo. Carnaval dominicano, yo digo que mientras más carnavales conozco, más me gusta el de República Dominicana, porque tiene una característica definida. O sea, eh, cuando he ido varias veces al Festival de la Cultura Caribeña en Santiago de Cuba, que se reúnen de todos los lugares, pero cuando tú ves un lechón de Santiago, sabes que es un lechón de Santiago. No como pasa en algunas de esas islas, que se gasta mucho dinero, igual que aquí, pero se gasta mucho, pero no tienen un personaje que le identifique. Claro, hay muchos sí que tienen, por ejemplo, qué sé yo veo un diablo rojo de Martinica y en cualquier parte del mundo yo sé que es de Martinica. Claro, el que tiene conocimiento de eso. O si tú ves un gigante, sabe que es de Puerto Rico y así por el estilo. Eh, que aquí se ha ido perdiendo un poco esa identidad, esa característica. Santiago es uno de los pocos lugares que la mantiene. Cotuí con el papelú. Por ejemplo, Cotuí, el personaje principal era el platanú, que era con hoja de plátano seca. Pero hubo una época, no recuerdo, una tempestad que tumbó todos los plantíos de plátano y cosas, y hubo una escasez de hoja de plátano. Entonces comenzaron a hacerlo con papel. Entonces ahí evolucionó al papelú y ahora lo hacen con funda plástica, que son los funduces. Pero esa es la evolución. Entonces también hay características de varios personajes que han sido creados. Por ejemplo, uno de los primeros fue Puerto Plata, que creó el Time Máscaro. Ahí se reunieron un grupo de artistas, o sociólogos, y cogieron la característica de lo que es Puerto Plata. Entonces ellos crearon un personaje que tiene una careta que representa a los taínos, que siempre es una figura que cogen de esa figurita taína que hay en el Museo del Hombre Dominicano. Esa es la máscara. Entonces,
la chaqueta es una chaqueta española. Entonces tiene aquí unos pañuelos de diferentes colores, que es la identidad africana, la herencia africana de la religiosidad. Y aparte de eso, el pantalón lo llenan de caracoles, como diciendo que somos del mar. Que entonces esos personajes fueron criados. Eso fue a principios de los años 90. También en Río San Juan, Percio Checo fue uno de los promotores de crear un personaje. Y todo lo que ellos hacen es relacionado al mar. Y las máscaras son como peces, y inclusive los trajes. Es todo relacionado al mar. Y la característica de que no daban vejiga, sino echaban agua con una pistolita, aunque ya se ha ido evolucionando eso. ¿Ves? También hablé que el último personaje que se creó lo hizo Luis Riva en San Cristóbal, que se llama el Diablo Ecológico, que es un diablo, una vestimenta, todo de botellones plásticos, de botellita plástica. Los flecos lo hacen con funda de supermercado ripiá. Lo que es la vejiga, pero no es para dar, sino para dar en el piso y cosas. Son botellitas plásticas llenas de piedra, para entonces tener el sonido y así. El último proyecto fue el libro El arte en la cabeza, que fue, bueno, uniendo mis dos cosas, el carnaval con los artistas. Juanpa, que es el de que mencioné, el carnavalero de Cotuí, que es uno de los carnavaleros que se ha ganado todos los premios, habido y por haber del carnaval. Y yo lo llevé a los talleres de 41 pintor, que lo intervinieron. Como él no usa máscara, es lo que se pinta la cabeza, entonces eso. Y además él introdujo en el carnaval dominicano, introdujo los cuellos, y los pintores pintaron la cabeza y ese cuello. Fue un proyecto sorprendente, único, y que ha gustado mucho. El proyecto que yo siempre he tenido, pero aquí yo nunca he conseguido patrocinio, es sobre los carnavales del Caribe, porque las instituciones dicen, no, si no es carnaval dominicano, no. Entonces, eso es una cosa que tengo pendiente, lo del carnaval. El libro de los bailes folclóricos que hice con Dagoberto. Y en proyecto ahora tenemos el libro de Gayumba, que a finales de marzo lo tenemos proyectado. El grupo Gayumba es un grupo de teatro que tuvo de existencia 40 años, y en los 40 años yo fotografié todas las obras de teatro de ellos. Y entonces tenemos eso ahora por salir. Siempre a los fotógrafos emergentes, no solamente a los que les gusta, les digo que tienen que dejar una partecita para documentar las costumbres dominicanas, ya sea el carnaval, ya sea la religiosidad popular, pero siempre dejar. Como ejemplo yo le digo también, porque cuando tú te dedicas a las bodas, tú te dedicas a la boda, pero ya eso es muy personal, muy familiar, la boda es una cosa que se queda en la casa de los novios o de la familia de los novios. Pero ya cuando tú documentas la costumbre dominicana o la costumbre del pueblo, eso sí trasciende y va quedando. Y va enseñando, y que queda para la historia. Que queda para la historia y te tienen ya más pendientes. Por ejemplo, yo decía, doña Yané Miller hizo un libro que se llama La historia de la fotografía dominicana. Y ahí estamos, los fotógrafos más bien. Ahí no hay fotógrafo de boda. Bueno,
Héctor Baez, porque fue un ícono y que la fotografía de boda la sacó de ese contexto, le dio otro plus a la fotografía. Pero nadie que se dedique a eso puede estar en la historia o trascender. Nada, y eso es lo que yo siempre digo cuando doy clase y a los fotógrafos que conozco, que traten de documentar la costumbre. Que eso al principio a mí me criticaban, y la esposa mía también, que me decía, pero que tú te pasas para allá gastando dinero y qué sé yo qué. Pero nada, esa era una satisfacción que yo sentía de documentar el carnaval. Cuando yo estuve en la exposición en Houston, Mauricio Fernández, que es diseñador, que paz descanse, él me diseñó una camisa para que yo fuera. Yo le decía a Mauricio, pero me encantó la camisa, pero allá todo el mundo nada más me preguntaba por la camisa, no por mí. Y Luis Riva, diseñador también, muy amigo de nosotros, siempre me dijo, te voy a hacer una camisa mejor que la de Mauricio. Y se fue quedando así con el tiempo. Y cuando llegó la puesta en circulación del libro El arte en la cabeza, él me sorprendió. Él diseñó la camisa, me hizo la camisa, y un amigo cubano, Ricky Estrada, fue que la pintó. Eso fue un regalo impresionante. Le he pedido que cuánto es el costo, pero nunca me han querido decir. y, y nada, eso me pasó también igual que con la otra, porque todo el mundo se... Bueno, siempre cuando uno va evolucionando hay cosas que uno hubiese querido cambiar y otras cosas que se siente orgulloso de ellas. Mira, me siento orgulloso de mi hija, pero realmente me casé muy joven. No sé, mucha gente me decía, pero tú déjate la arquitectura, te hubiera ido mejor, que tú diseñas muy bien. Cuando yo estudié arquitectura, trabajé con los mejores arquitectos, siendo estudiante, con Guy Vega y con Doy Gautier. De esa arquitectura hice algunas remodelaciones. A un amigo le diseñé un mausoleo en San Francisco y trabajé con Guy Vega en el diseño y la construcción del Hospital de Santiago, José María Cabaribá. Eso lo que hice, porque cuando yo llegué a sexto semestre en la UAS, y ahí fue que me casé, yo la dejé y ya estaba trabajando. Y entonces, cuando mi esposa y la hija mía se fueron a vivir para Nueva York, que ellos pensaban que yo iba a ir, yo fui, pero no me sentí a gusto en Nueva York, regresé y entonces me fui a vivir a San Pedro y terminé en San Pedro. Y como le dije ahorita, inmediatamente vine de San Pedro, me puse a trabajar fotografía y sin darme cuenta ya no me devolví. Y trabajando, quizá cuando me fui a San Pedro a terminar arquitectura, muchas veces he reflexionado, cuando eso comenzó la escuela de Chabón, que quizás si yo me hubiera ido a estudiar Chabón, hubiera sido otra historia. Y no terminar la arquitectura, que al final no lo sé. Pero claro, el conocimiento que uno adquiere se queda para toda la vida. Como cuando yo iba a la Semana de la Moda en París, yo digo, yo no hubiera disfrutado Notre Dame si no hubiera arquitectura como la disfruté y todos los lugares que visité. Eh, esa es una reflexión
y quizá que yo hubiera cambiado de tener una visión, porque como el carnaval yo lo hacía como hobby, como cosa, pero después ya le comencé a tener un interés de planificarlo mejor, pero todo fue muy espontáneo, inclusive cuando iba a los carnavales, a las islas, eh, y que allá me acogían. Mira, la primera vez que fui a Curazao, conocí un grupo de fotógrafos de allá y yo le hablé de fotogrupos. Tú sabes que ellos formaron un grupo y yo le mandé los estatutos que teníamos nosotros en fotogrupo y ellos formaron un grupo aparte de eso. Y al año siguiente, cuando cumplió un año ese grupo, me invitaron a que yo fuera a Curazao de nuevo. Y, y como te digo, a esa isla he ido varias veces y he conservado muchos amigos, muchos amigos. Aquí en el carnaval, eh, o tengo todavía muchos amigos fuera en los pueblos de los que se disfrazan. Y después me di cuenta que yo no tenía tanto aquí en Santo Domingo, porque la obsesión mía era como en mostrar eh, mostrar esos personajes de fuera, que son pocos. eh. En un documental que hay por ahí, Dagoberto dice que yo soy el descubridor del mundo invisibilizado de la cultura dominicana, principalmente en el carnaval, aunque yo siempre he fotografiado eh, la religiosidad popular y, bueno, las costumbres. El libro ese de los bailes folclóricos, ya yo había ido a muchos lugares. No los bailes folclóricos de los grupos folclóricos, como el grupo folclórico de, de turismo de la universidad, sino los bailes folclóricos de lo que lo hacían en cada pueblo, en cada cosa. De mi libro eh, está el testamento de la fotografía, que era de Wilfredo. Como te comenté, los libros Life que me enviaba mi tío de España. Uno de los fotógrafos que yo me identificaba en ese tiempo era Robert Doisneau, que era fotografía de calle, y Man Ray. Man Ray por los atrevimientos que hacía de la experimentación con la fotografía. En esos tiempos ya cuando yo tuve un laboratorio, hice muchos experimentos. Y todavía hago de vez en cuando, pero ya no frecuente. Y así, y qué sé yo. Por ejemplo, cuando yo iba a París, uno de los libros de cabecera era París era una fiesta de Hemingway. Ese me encantaba. En esos tiempos leía mucho, tenía Siddhartha, El Principito, eh, esos libros clásicos. Todo el mundo que trate de sacar un espacio para documentar eh, la cultura, eh, aunque siempre hay un refrán que dice que la cultura no paga, pero sí trasciende. Cuando tú tratas de eternizar esos momentos, es un aporte grandísimo que tú haces, que después es que tú te das cuenta que tú haces a la sociedad.